Prohibido Olvidar, a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte, ganador del Premio de Valores Democráticos en la Libertad de Pensamiento, otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello. En este primer segmento de análisis de coyuntura queremos abordar varios temas. El primer segmento de esta parte, sin duda, centra la atención en el tema laboral, el tema de los trabajadores, el tema del salario, de lo que se ha generado en los últimos tiempos. Y en ese sentido queremos destacar noticias para después entrar en profundidad en el segundo segmento con el editorial en relación con una serie de elementos que acompaña además este tema a 10 años de la promulgación de la Ley del Trabajo. El primer tema que queremos abordar con ustedes es la información que da Jorge Roy sobre el por qué no se da el aumento de salario este 1 de mayo. Y quiero hacer un énfasis especial en esto, porque el sistema político que en este momento controla el poder en Venezuela buscará siempre una razón para tratar de trasladar la responsabilidad a otro. Es un experto en trasladar la responsabilidad. Es un experto en decir que es el imperio, es un experto en decir que es la oposición, es un experto en decir que es el empresariado, es un experto en decir que es una iguana. O sea, todo tiene un culpable externo y llegan al ridículo incluso de hacer pagar las culpas del desastre eléctrico a las iguanas. Bueno, las iguanas del tema del 1 de mayo y de la ausencia de un nuevo aumento de salario como expectativa de los trabajadores es ahora la tripartita. Resulta ser que ahora el culpable de que no se aumentó el salario es la OIT, que vino, la Organización Internacional del Trabajo, a tratar de conciliar entre las partes, después de que se había develado que Venezuela había incumplido con todas las normativas internacionales de respeto al salario, y con base en ello sentó al sector empresarial, al Estado y a los trabajadores, y el gobierno habilidosamente dijo, bueno, el próximo aumento de salario tiene que salir de ponernos de acuerdo. Una cosa que sabemos que es prácticamente imposible si alguno de los sectores tiene o carece de la voluntad política para lograr ese objetivo. Y con que el gobierno tenga carencia, ausencia de voluntad política para poder llegar al acuerdo de generar un aumento de salario de acuerdo con los empresarios y con los trabajadores, porque no puede ser que se logre un acuerdo con los golpistas, trumpistas, etcétera, de los jefes de cámaras, y tampoco se puede lograr un acuerdo salarial con las centrales sindicales que los denunciaron en la OIT y que no lo reconocen prácticamente como gobierno, que buscan, que entienden una ilegitimidad de origen en el gobierno. Entonces, en el marco de ese desastre, ahora tienen la perfecta excusa para que no haya aumento de salario. Es que mira, si no es el chingo, es el sin nariz, compadre. O sea, si no son ellos que no tienen la capacidad porque el imperio los ataca y no pueden aumentar, ahora le van a echar la culpa al sector empresarial, a los trabajadores que no se ponen de acuerdo. Y ojo, porque entiendo que hay muy buenas voluntades en la declaración de Jorge Roy en este sentido, que explica que las razones de por qué el pasado 1 de mayo la administración de Nicolás Maduro no realizó otro ajuste, y es porque deben ser consultados en instancias tripartitas empleadores, trabajadores y administradores de Maduro. Sin duda alguna que es una buena voluntad. No dudo además del valor democrático de Jorge Roy y de quienes están en este momento haciendo el mejor esfuerzo tanto del sector empresarial como en el sector de los trabajadores, pero cayeron nuevamente en una trampa. Pisaron la concha de cambur y ahora vamos a ver cómo se zafan de este desastre. Esperemos que no sea escribiéndole una carta a Biden, porque ese es el grave problema que sucede cada vez que le pisamos la concha de mango a estos caballeros. Ahora, sin duda alguna, que hay que pasar por este proceso. Claro que sí. ¿Que hay que intentarlo? Por supuesto, siempre hay que intentarlo. Pero yo creo que todos esos intentos tienen que ser con la verdad por delante. No diciendo que al fin encontramos el espacio perfecto para ponernos de acuerdo. Y sí, Venezuela se arregló porque el gobierno ahora tiene la voluntad de sentarse con los empresarios. No vale. No hay que decirlo por la calle del medio. Ellos no quieren sentarse con los empresarios, se ven obligados y los utilizan también. Y aquí el secreto fundamental es que los empresarios no se dejen utilizar, como los trabajadores tampoco. El problema es que tienen en paralelo una fe de cámaras
roja, o sea, tienen otras instituciones paralelas a Fede Cámaras para hacerla roja, y también tienen a centrales patronales que invaden absolutamente todo lo que es el proceso de negociación de manera correcta. Así que bueno, así como eso, Maduro se pronuncia sobre la solicitud de discutir los contratos colectivos, le tira la pelota a los demás, pero además tapan, o sea, cierran el frasco con una tapa de oro cuando generan entonces un bono para el 1 de mayo se escucha durísimo e increíble, de más de $2.000, pero para el 15% de los pensionados, de los jubilados, dejando un 85% de los trabajadores por fuera, y además van a pagar el bonito, ¿saben qué? En el transcurso de un año, y no te dan la fecha. Así son los mecanismos de burla y de entrampamiento que genera quienes ostentan el poder para seguir avanzando en simular que tienen voluntad de algo que hasta ahora no han demostrado de manera concreta y que hay que seguir presionando para que esto pase. Y mientras tanto, Alex Saab pierde la apelación de la argumentación de que es diplomático porque no es diplomático. Y afortunadamente en países en donde hay algo de justicia, los cuatro dedos de frente y la razón avanza en entender muy bien que un mafioso, testaferro y además operador de una mafia a nivel internacional no puede tener credenciales diplomáticas de manera formal. En el próximo segmento vamos entonces a analizar, vamos a cantarle cumpleaños a la ley del trabajo, vamos a ponerle las velitas y vamos a ver de qué está hecha la torta. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Premio de Valores Democráticos en el área de la libertad de expresión otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello 2022. No vamos a cansarlo de decirlo, estamos muy orgullosos de ese premio porque además es el primero en esta jornada de resistencia comunicacional que desarrolla Punto de Corte en estos últimos 4, casi 5 años de existencia. En este segmento queremos analizar los 10 años de la Ley Orgánica del Trabajo, que se simula con base en un debate de los trabajadores que al final termina siendo un decreto prácticamente ordenado por Chávez en relación con los elementos que componen una ley que fue promulgada de manera populista y demagógica con un precio del barril del petróleo por encima de $120 y con un ingreso sostenido en un nivel de producción de aproximadamente 2,5 millones a 3 millones de barriles de petróleo en aquella época, que no consideró realidades concretas tales como la superación de la dependencia y como la grave dificultad que se tiene en este momento de poder sostener una economía en función de la cantidad de elementos que rodea a los beneficios de los trabajadores, que va en detrimento, irónicamente, del salario. Ya lo vamos a analizar, pero primero vamos a ver cómo se promulgó esa ley, cuáles son las características fundamentales, las expectativas de los trabajadores y la realidad que hoy se aplica con base en esa ley. Así que adelante con el micro preparado por nuestro equipo de producción de Prohibido Olvidar y de Punto de Corte. Han transcurrido 10 años de aquel 30 de abril del año 2012, cuando Hugo Chávez aprobó la denominada Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, instrumento legal que pintaba un cambio positivo para la clase obrera venezolana. Sin embargo, solo fue un pañito de agua tibia que terminó marcando un retroceso evidente. Estoy asimismo absolutamente seguro que no hubo antes nunca ley del trabajo, como la llamaren,
que hubiese sido discutida, debatida como ha sido discutida y debatida la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por eso yo los felicito y les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo, infinitamente. La ley orgánica contempla beneficios a los trabajadores que van desde retroactivo de prestaciones, protección a la familia, reducción de jornada, terminación de despidos no justificados, inamovilidad, utilidades y vacaciones, además del fin de la tercerización. Beneficios que para nadie es un secreto no responden a las solicitudes de los gremios y no son suficientes para hacerle frente a la descontrolada situación económica en manos del chavismo. Actualmente, vemos como cientos de trabajadores denuncian constantemente la situación reinante ante la falta de seguridad social, prestaciones sociales, la falta del derecho a disfrutar de la salud, educación, vivienda y salarios dignos. Por supuesto, ajustados a la realidad económica de Venezuela. Este 1 de mayo no fue la excepción. Los trabajadores activos, jubilados y pensionados salieron de forma masiva en todo el país en el Día del Trabajador para exigir mejoras salariales, mientras la administración de Nicolás Maduro se enfocó en anunciar una serie de medidas económicas, apagando la posibilidad del aumento salarial del 1 de mayo. Entre los nuevos anuncios aprueba un bono único reparador y compensatorio de 10.000 bolívares para aquellos jubilados que cesaron función desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de mayo del 2022. Medida que inmediatamente causó fuertes críticas en el país y ha sido calificada como una humillación más del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, ese micro, que además también lo vamos a poder ver en nuestras distintas redes sociales, está elaborado por Mayra Ular, por Mirielis Morillo. Aquí le damos la bienvenida como parte del equipo de producción de Prohibido Olvidar en Punto de Corte, de Reinier Osorio, Humberto Pernía y de Joseph Pineda, que es nuestro equipo del área comunicacional. Por cierto, ellos cada vez que los menciono entran en crisis por los riesgos que amerita el hecho de su mención, pero valientemente asumen la responsabilidad de la elaboración de estos contenidos. En relación con el micro que acabamos de ver en este momento, bueno, vimos desglosadamente cómo incluso Chávez, de manera desfachatada, cínica, habla de un amplio debate en relación con la creación de esta ley orgánica, que no fue así. Y lo más interesante era ver el paneo de la gente que aplaudía esa ley. Gran parte de los que aplaudían esa ley ya no están en el gobierno, ya son oposición, son críticos a Chávez y son críticos a esa ley. Pero aplaudieron igual, así que tengan en consideración una cosa muy importante: no porque te aplauden, es porque te están apoyando, porque te quieren. Y creo que eso ha pasado muchísimo últimamente, especialmente en la política. En relación con la ley en específico, hay una dificultad fundamental. Se crea todo un andamiaje de protección al trabajador que nosotros apoyamos profundamente, que queremos que se haga absolutamente viable, pero si eso no tiene sostenibilidad, si eso no tiene un fondo de origen económico que lo haga sustentable, entonces es todo eso que está alrededor del salario se presta para ser liquidado, para ser recortado, para ser absorbido. Un ejemplo específico, bueno, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de PDVSA, que al ser un beneficio establecido por la ley, por contrato colectivo en PDVSA, se fue acumulando miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Y hoy los trabajadores no tienen acceso a nada de esos recursos, porque al ser acumulados en el momento de una crisis, inmediatamente se disponen, porque no van directo al salario, porque la gente no lo cobra de manera directa, porque no tiene la capacidad de decidir qué hacer con su dinero de manera inmediata. Muchas veces estos adornos de beneficios adicionales terminan siendo un gran negocio para quien lo ejecuta. Otro ejemplo, la bolsa del CLAP. Te han quitado a ti, trabajador, te han disminuido el salario, que quizás en algún momento ganabas de 400, 500 dólares, 200, 300 dólares, y ahora te dan 30. Y a cambio te subsidian con una bolsa del CLAP que no valdrá
por el contenido de la calidad de lo que contiene esa bolsa, $10, y ellos la compran en 100. Entonces, además, hacen usura con lo que supuestamente te devuelven. Generan un desfalco a la nación y una gran fuga de capitales, porque además los productos no son nacionales, sino que son importados. En el marco de todo esto, entonces, lamentablemente el salario, la expropiación del salario, se ha logrado con base en una ley que, por más perfecta que parezca ser, es absolutamente inviable para el Estado e incluso para el sector privado, que, por cierto, hoy es el único que está obligado a cumplirla, porque el Estado viola permanentemente la ley y como ellos se pagan y se dan el vuelto, o sea, son los que tienen que cumplir, son el patrono, pero a su vez también son el que fiscaliza y controla que ellos cumplan, pues simplemente violan todas las leyes, contratos colectivos, tablas salariales, y han hecho del salario de los trabajadores públicos el salario más miserable del mundo. Pero para entrar en detalle de todos estos aspectos, vamos a tener en el segmento que viene a Servando Carbone. Servando es investigador, dirigente sindical, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete. Y con él vamos a profundizar este y otros temas. Ya regresamos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Pese a la censura de la cual fuimos víctima por orden de Conatel, quien nos sacó del aire a través de Fe y Alegría, Punto de Corte Radio se mantiene al aire. Seguimos transmitiendo vía Twitter, Facebook y YouTube, las principales redes de Punto de Corte Televisión. Continuamos con el mejor análisis del panorama político, económico y social en Venezuela y el mundo. Acompáñanos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, en donde con entrevistas, opinión, análisis y mucho más, seguiremos de cerca el acontecer noticioso en Venezuela y el mundo. Acompáñanos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido Olvidar, a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte, Premio de Valores Democráticos de la Universidad Católica Andrés Bello 2022. Con nosotros para este tercer segmento, donde vamos a desmenuzar un poco la circunstancia sobre la cual se desarrolla la vida del trabajador y las condiciones legales y salariales del mundo de los trabajadores, después de 10 años de haberse aprobado la Ley del Trabajo promovida y promulgada por Chávez, tenemos con nosotros a Servando Carbone. Servando Carbone es investigador, dirigente sindical, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete, organización, por cierto, que estuvo también recientemente vinculada al proceso de negociación de las mesas de diálogo que se desarrollaron con la OIT, con Fede Cámaras y con el Estado. Bienvenido, Servando. Muchas gracias, Nigmer, y al público que te escucha en tu interesante programa de análisis. Bueno, Servando, cuéntame algo. ¿Cuál es la circunstancia actual? ¿Cuál es el estatus actual del trabajo y del trabajador después de 10 años de haber sido aprobada la Ley del Trabajo? Bueno, fíjate, lamentablemente, primero hay que recordar que nosotros hicimos largas marchas y manifestaciones llevando conjuntamente con el Partido Comunista, con la CUTV especialmente, al trabajo que fuese inclusiva, que fuese de justicia social. Y bueno, lamentablemente fue impuesta y por la de los trabajadores y trabajadoras como fuerza de ley, ¿no? Porque fue impuesta. Y como fue impuesta, también es importante ver que hay artículos importantes, como por ejemplo el artículo 18, que es la estructura básica de esto, que es el trabajo un hecho social y goza de protección como fundamental para alcanzar los fines del Estado. Y ahí se habla de todo lo que son los derechos laborales, de lo que sería la primacía de la realidad sobre lo que es y no es,
y una cantidad de elementos que pareciera al momento ser elementos de justicia social, pero que al transcurrir de los años y posmuerte del presidente Chávez, que al final fueron parte de la estructura de este proyecto a través de una comisión presidencial, bueno, estos artículos parecieran que están guindados en la pared, y muchos de ellos inclusive hay que recordar que las centrales fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a impugnar algunos artículos que tenían que ver con la autonomía y libertad sindical. Evidentemente, recordar en el marco de la Comisión de 2019, bueno, el tribunal con que bueno, estos artículos. Entonces, bueno, estamos inmersos en una ley orgánica que es un libro, un instrumento, unas leyes que para nosotros parecieran bien, pero no se ejecutan porque tiene este gobierno que no aplica la justicia, sino aplica lo que le venga en gana y a su interés y su interés político. Ahora, Servando, hay algunos analistas que han observado que lamentablemente esta ley es perfecta, pero que es inviable por su perfección, especialmente porque fue concebida bajo el criterio de una economía con un barril de petróleo a 140 $, que hoy no existe, con una producción petrolera de 2,5 millones o 3 millones de barriles diarios. A ver, el problema es, o podría ser, Servando, entre otras cosas, además de los elementos de beneficio a los trabajadores, que es insostenible y que esto ha generado o ha traído como consecuencia el hecho de que se busquen modalidades para la contratación de personal, porque el tema, por ejemplo, de la acumulación de prestaciones ni siquiera es sostenible por el mismo Estado, que es el principal violador de la ley. Bueno, con el tema prestacional, tenemos que decirte que recibimos 2 tremendos golpes fuertes, bueno, fuera de la acción anterior, y luego la del 21, que fueron la eliminación de 6 ceros más, por lo cual en una política de Estado pareciera hecha para limpiar sus cuentas y quedar como en cero, ¿no? Resetear las cuentas y si es de esa manera que utilizó para poder eliminar los beneficios, pero fíjate bien algunas cosas básicas y extrañas, ¿no? que suceden, hablando también del tema del salario, que es un tema importante, que es el artículo 104, que esboza qué es lo que nos toca, y ese es el compromiso tanto del empleado privado como el empleado público, y es la esencia también de lo que cuando uno trabaja recibe, que es el ingreso, que es el salario, y debe estar bien tipificado. Bueno, mira, recientemente, estos días fue cuando el presidente obrero indicó que, bueno, que lo que se paga por bono es parte del salario. Eso está en el artículo 104 de la ley. O sea, esto es una ley que realmente puede tener muchos elementos importantes, pero no es oficiosa al terminar de aplicar a un dirigente sindical, o cualquier sindicato va a cumplir los establecimientos que existen aquí. Presentación de una ante la Inspectoría del Trabajo, o de un pliego de peticiones, a través de una comisión activa, a través de una cantidad de requisitos, y siempre depende del criterio del gobierno y su status quo, y por cuanto el tema económico, es un tema político, netamente político, porque es que además desde el gobierno se construyó con la implosión del movimiento sindical. Yo, por ejemplo, con toda responsabilidad te digo que yo fui una de las personas que lo manifesté en la comisión de encuesta cuando se estaban esos años de construcción. Bueno, ahí estábamos buscando el tema clásico del paralelismo sindical, pero ese para remar el movimiento sindical. Ahora es imposible las elecciones, ahora te le impiden, te obstaculizan. O sea, yo tengo aquí un buen libro, un libraco con esta gente que estuvo metida en la comisión presidencial, que pudo opinar o ver cuál es el principio, como decía uno, el principio de la ley, de la justicia, estos pensadores, y no tiene nada que ver con lo que ha pasado en estos 10 años en su aplicabilidad. Entonces, Servando,
además de la ley, el problema central es la voluntad de la aplicación de la ley. A ver, uno puede preocuparse por el cumplimiento estricto de una ley, ¿no? Esa debe ser la vocación de defensa del Estado y de una concepción republicana. Pero cuando la ley no va acorde con o va en consonancia con la realidad productiva de un país y con la realidad económica de un país, se generan disonancias. Y hoy el principal violador de esta ley, por no haber previsto situaciones más complejas, es el Estado. Incluso hoy hay que reivindicar hasta cierto punto al sector privado que aun cuando también incumple la ley en gran medida, aunque son objeto de sanción a diferencia del Estado, pues sin embargo ofrecen salarios más realistas a lo que ofrece el Estado. ¿Por qué el Estado es el principal violador de esta ley que creó hace 10 años? Bueno, porque en su política de control férreo de pobreza, miseria, y quiero tomar en cuenta algunos elementos importantes, como es que la eliminación de las comisiones colectivas a través de un memorándum interno que se escapó. ¿Qué tal? Te voy a poner como ejemplo el propio Ministerio del Trabajo, o sea, el 2792. Ahora, Servando, cuando tú dices eso, pareciera que no hay ningún mecanismo para poder presionar al Estado para que cumpla con cosas tan básicas como un acuerdo que se firmó entre las partes, como es la convención colectiva. O sea, ¿por qué hemos llegado a la violación de las convenciones colectivas y a la violación de absolutamente todas las normas en relación con el pago de los salarios? Y ha pasado, además no es reciente, Servando, o sea, viene haciéndose desde hace unos años para acá. ¿Y por qué todavía no pasa nada en relación con eso desde la masa trabajadora? Bueno, lo primero que te quiero decir, para que tengamos el escenario, cuando tenemos que presentar al patrono, que es el Estado. Luego vamos a la Inspectoría del Trabajo, que es el Estado, a cocinar los documentos que hemos presentado al patrono, que acordamos en la discusión. Luego hay una solicitud por parte de la intervención, en este caso de la Procuraduría General de la República como abogado del Estado. Entonces, en una mesa se sienta el Estado como procurador, el Estado como garante supuestamente que es el Ministerio del Trabajo, y el Estado que es el que está negociando contigo, y bajo unos parámetros también que lo diga el Ministerio de Planificación. Entonces, después que tú vences todo eso, entonces están los obstáculos de la imposición del Estado como Procuraduría de la República, que te bloquea. Entonces, primero por ahí el camino es complejo, porque eres tú contra 5 organizaciones del Estado. Es muy difícil discutir en este régimen, en esta condición de comisión colectiva. El Estado, con esto te quiero decir que la excusa que toma el Estado para decir que hay contratos colectivos onerosos, todo lo dijo el ministro partita, lo dicho en reuniones grandes, no es responsabilidad de los trabajadores, porque ahí hay un representante por cada institución y hay esos mecanismos que te estoy diciendo yo que son complejos y que solamente son superables si tú eres de un sindicato del régimen, del gobierno. No hay otra alternativa. No es posible porque además vienen con una cartilla ya lista de cuáles son lo que yo quiero, lo que el gobierno quiere que se imponga, y no lo que tú discutas o lo que tú desees. Entonces, bajo ese mecanismo, no se cumple ni siquiera el principio de pureza. Te quería decir algo que está establecido en el artículo 366. El principio de pureza significa que, bueno, tenemos que tener libertad. No puede haber un sindicato del patrono, pero aquí tenemos una central socialista, por ejemplo, que se sentó ayer al lado de la vicepresidenta, como si fuese un ministro más, a las políticas laborales. Aquí se imponen las políticas laborales y esa es la ley. Entonces, eso ha hecho, y bueno, y fuera de eso, bueno, la política de destrucción de las organizaciones sindicales, de implosión del movimiento sindical, el que no te puede renovar las autoridades, una cantidad de cosas, de obstáculos, que lo que debemos es celebrar que por lo menos como estén las centrales en este momento, exista todavía voces que puedan expresarle a los trabajadores la situación que hay, y estamos seguros de que queremos una construcción de abajo hacia arriba, como lo pensamos desde el principio, para que llegue en verdad la libertad, la democracia y la participación protagónica. Porque cuando me sacaron del laboratorio, Nick, te cuento yo, cuando me sacó Nicolás y el chino Can difunto,
y estimado amigo y apreciado el Chino Cam, bueno, me sacaron con la idea de refundar el movimiento sindical. Y después de todo este traste que hemos pasado, yo no veo que se haya refundado, se ha implosionado, se ha destrozado. Y se han tratado de que se pueda utilizar a los que hoy estamos al frente en una visión pedagógica, en una visión de enseñar y hacer tratar de que el gobierno rectifique, que es complejo, difícil, pero es nuestra labor de estar en esta lucha contra una lucha de David y Goliat, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Se nos está agotando ya el tiempo, Servando, pero bueno, ya has adelantado algo, sin embargo, quisiera hacerte la pregunta puntual. ¿Qué hacer desde la perspectiva sindical, desde los trabajadores? ¿Qué hace falta? Porque se han planteado varias cosas, entre ellas la necesidad del cambio del sistema, la salida de quienes están gobernando en este momento, pero también la necesidad de la creación de un verdadero espacio tripartito que tenga voluntad para poder generar un cambio real del sistema económico venezolano y eso genere como consecuencia la mejora del salario, porque entiendo que los trabajadores hoy están conscientes que es imposible decretar salarios de 1.000, 1.500, aunque hemos visto a algunos dirigentes sindicales exigir este tipo de salarios, 700, 800, pero en un país que no produce absolutamente nada, subir un salario a esos montos sería pretender volver a la hiperinflación, sería comida para hoy, pero hambre para mañana. En un espacio tripartito sería mucho más coherente ir supervisando la capacidad de producción, crecimiento del aparato productivo en relación con el mejoramiento de las normas y cumplimiento de las leyes en función de la mejora de los trabajadores a partir de un esfuerzo extra que deberá hacerse para reconstruir el país. ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es el camino para la resolución de este conflicto de manera concreta? Bueno, fíjate, nosotros venimos de adentro y cuando salimos afuera hemos tratado de buscar la unidad de acción sindical, en verdad, una unidad completa, independientemente fuera de nuestras diferencias. Creo que, y tú sabes, sabemos todo, lo que pasamos por ahí, a la unidad verdadera, fáctica, a este tipo de gobierno, de régimen, al tipo de unidad hay mucho más cuando está atomizado en su jerarquía, ¿no? Creo que nosotros estamos luchando desde la UNT para que buscar siempre el consenso. Lamentamos profundamente de que algunos compañeros solamente tengan oportunidad para el momento. Nosotros estamos construyendo, en verdad, creemos que en Venezuela tiene que haber una central que sea fuerte, sólida, que en democracia y en construcción hacia la democracia, ojalá que la podamos construir en lo que queda de esto y que venga fortalecida con la democracia, porque si no vamos a tener lo mismo, un gobierno que destruye, que ataca y dirigentes sindicales ya mayores. Pero es otra cosa que pasa, ¿no? Tenemos poca reserva que viene de abajo porque el gobierno ha tratado, bueno, la gente se ha ido al país, más de 6 millones de venezolanos de forma forzada, pero al final lo que queremos es poder lograr la unidad de los trabajadores. Tú sabes muy bien y muchos de los que nos escuchan saben lo que hemos hecho, pero esto importante, que estamos sin miedo, estamos con ganas de seguir para adelante. Hay un equipo abierto en la UNT, en Codesa, y ojalá que las demás centrales se abran, aunque acabamos de tener una experiencia no muy agradable, pero bueno, los momentos y el país necesita que demos a un lado nuestros intereses particulares para responderle a una clase trabajadora y darle frente a un gobierno que niega y dice que él hace bien con el salario mínimo, que está bien. Él dice que aquí que hay libertad sindical plena y que no es necesario el diálogo tripartito, porque con el diálogo bipartito él sale mejor. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros tenemos que unificarnos, tenemos que seguir adelante, y si existe alguna ley, que es la ley que ellos impusieron, hacerla tratar de ver y hacerla insistir en eso, y para eso tenemos que trabajar juntos en lo que podamos, en lo que coincida. Y en eso está. Bueno, muchísimas gracias, Servando. Era Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, Únete. Me quedo entre sus palabras con la necesidad de comprender, de desentrañar cuál es la magia y el mecanismo de la unión en Venezuela entre los distintos factores y cómo el alimento permanente de quien ostenta el poder en Venezuela como obsesión fatal es la de introducir todas las variables necesarias para perturbar
en el sector de la oposición el tema de la capacidad de unión, que sabemos que es fundamental para poder destrabar todo este juego. En Prohibido Olvidar está pendiente siempre el tema de los trabajadores como uno de los temas fundamentales para el análisis de la realidad y en el análisis de toda la historia de construcción que hemos tenido de país y la que está por construir. Para el próximo jueves seguimos en Prohibido Olvidar, con temas de actualidad, pero con perspectiva y con visión retrospectiva de los elementos que han causado y que originan las cosas que están hoy pasando y buscando las soluciones para el día de mañana. Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.